Grande, grande eres Dios, grande eres Dios. Gracias te damos, Dios, en esta hermosa mañana. Gracias por las bendiciones que tú nos has estado dando, Señor, desde el comienzo que pisamos tu casa, oh Dios. En esta mañana te presentamos a nuestra hermana Wandy, Señor. Ya tú le has dado la palabra que tu pueblo necesita, Señor. Yo te pido que esa palabra que tú has puesto en ella, oh Dios, esa palabra fluya, esa palabra corra, Señor, cale en nuestros corazones, Señor. Que tú en esta mañana sigas hablando a través de ella, Padre, que tú la sigas usando con poder, con gloria, con unción, con autoridad, oh Dios. En el nombre de Jesús, amén, amén. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Dios les bendiga, amados y amadas, en esta hermosa mañana. Gloria sea al Señor. Nos alegramos y regocijamos porque estamos en la casa de nuestro Dios. Aleluya. Gloria sea el Señor. Les invito a que abran sus Biblias en el libro de los Hechos, capítulo 8. Gloria a Jesús. Gloria, gloria al Señor. Libro de los Hechos, capítulo 8. Y vamos a darle lectura específicamente a los versículos 30 y 31. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Y dice la palabra en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Acudiendo Felipe, le oyó que leía al profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos ministras. Háblanos en manera especial y que nuestros corazones estén receptivos para escucharla, Señor, y para hacer lo que tú quieres que hagamos. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria sea al Señor. Se pueden sentar. Gloria a Jesús. Y el tema de esta mañana es: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Gloria sea al Señor. Jesús, antes de ascender al cielo, instó a sus discípulos a que llevara las buenas nuevas de salvación por todo el mundo. Y esto queda registrado en el Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 16 al 20, y en el Evangelio según San Marcos, capítulo 16, capítulo 15 al 18. Pero saben, los discípulos no le hicieron caso a su maestro. Se quedaron en Jerusalén. Gloria sea al Señor. Así que se quedaron predicando en el mismo lugar. Sí habían recibido la gran comisión, pero le era más cómodo quedarse donde ellos vivían, el entorno que conocían. Y estamos cumpliendo con lo que Dios nos instó, lo que el maestro nos instó a hacer, que era predicar las buenas nuevas de salvación, pero se olvidó que había que expandirse. La iglesia naciente fue creciendo y asimismo sus necesidades. Por tal motivo registra las Sagradas Escrituras que fue necesario la elección de 7 varones, o sea, 7 diáconos de buen testimonio, lleno del Espíritu Santo y sabiduría, para que se ocuparan de lo que podríamos llamar el programa de alimentos, según el comentario de la Biblia del Diario Vivir. Podemos ver en el libro de los Hechos, capítulo 6, del 1 al 7, que nos habla sobre este particular. Además menciona los 7 nombres de los elegidos para esta posición. Entre ellos estaba Felipe y Esteban, el primer mártir.
Según la narrativa del libro de los Hechos, del capítulo 6, versículo 8, al capítulo 8, versículo 2, vemos cómo Esteban es tomado prisionero, y no tan solamente prisionero, sino que con una falsa acusación es lapidado, o sea, muerto a pedradas. Una muerte bastante, ¿verdad?, dolorosa. Gloria sea al Señor. Y este suceso provoca entonces la persecución de la iglesia cristiana, y por ende la iglesia naciente comienza a expandirse. Dice las Sagradas Escrituras que ellos se movieron de Judea y hacia Samaria. Eso fueron, ¿verdad?, la congregación. Porque los apóstoles se quedaron en Jerusalén. Felipe, que era uno de esos 7 diáconos, no es Felipe el apóstol, sino ese diácono, él, que por cierto, el diácono significa un servidor, un sirviente, lo que significa diácono. Él abandonó a Jerusalén como la mayoría de los cristianos judíos. Pero él, mientras iba, ¿verdad?, vamos a ponerle entre comillitas, huyendo, iba esparciendo el mensaje, pero no hizo como los demás cristianos judíos que se fueron para Judea, sino que él se fue para Samaria. O sea, él podríamos decir que fue el primer misionero que se registra, que se atrevió a cruzar un poquito los linderos y llegó hasta Samaria. Samaria, sabemos los que hemos leído el Antiguo Testamento, que Samaria pertenecía al pueblo de Israel. Pero para el año 722 a.C. fue conquistada por el reino de Asiria. Así que el rey asirio sacó a toda esa población que estaba en Samaria de judíos y solamente dejó a los más pobrecitos, a los enfermos, y vamos a llamarlo también entre comillitas, lo que él entendía que no les servía. Así que los dejó ahí en Samaria. Y cogió el rey de Asiria otro pueblo y los llevó ahí a Samaria. Así que esos extranjeros, al pasar del tiempo, se casaron con los judíos que habían quedado ahí, creando una población mixta. Por eso los judíos le daban de codito a los samaritanos, diciendo que ellos no eran hijos de Abraham y que ellos no eran como ellos mismos los judíos, que tenían el derecho, ¿verdad?, de las promesas de Abraham. Por tal motivo se le conoce, ¿verdad?, a esta población mixta los samaritanos. Y cada vez que decían los samaritanos, pues decían una X. Estos no van al reino de Dios, estos no son de la promesa de Abraham, no son dignos de recibir el mensaje. Y sin embargo, Felipe se dirigió a este lugar y comenzó a llevar las buenas nuevas de salvación. Gloria sea al Señor. Y dice la palabra que los samaritanos comenzaron a convertirse al evangelio porque este mensaje de las buenas nuevas de salvación que predicaba Felipe iba acompañada con señales. Ellos vieron cómo los endemoniados eran libertados, cómo los cojos y los paralíticos fueron sanados. Así que ahí en Samaria el evangelio se fue esparciendo y se fue creciendo. Gloria sea al Señor. Y Felipe en todo momento era guiado por el Espíritu. Y aquellos que tengan la Biblia la pueden dejar abierta en el libro de los Hechos, capítulo 8, que es donde vamos, ¿verdad?, a llevar nuestra disertación. Las Sagradas Escrituras, en el libro de los Hechos, capítulo 8, versículo 26, revela que un ángel del Señor le habla a Felipe y le da unas instrucciones claras y precisas. Le dice: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto.
Gaza era el último asentamiento antes del desierto que llegaba hasta Egipto. Era el camino que la mayoría de los viajeros seguían para llegar hasta África. Así que Felipe no hizo como haríamos cualquiera uno de nosotros, que nos dan unas instrucciones o nos da la palabra, ¿verdad? Un profeta de parte de Dios y comenzamos a cuestionar, como los nenes chiquitos, ¿y por qué? ¿Y por qué? Así que Felipe no se puso en esta disyuntiva de preguntarle al Señor que por qué tenía que irse por el camino del sur, ese camino que desciende de Jerusalén a Gaza, sino que sencillamente él obedeció. Gloria sea al Señor. Cuando una persona vive en el Espíritu, se deja guiar por el Espíritu. Es obediente a la voz de Dios. ¿Por qué motivo? Porque las experiencias en la vida del creyente lo pulen y van afinando ese oído para saber cuándo Dios habla y cuándo Dios no habla. Así que Felipe sabía que era Dios quien le había dado esa encomienda, así que él obedeció. Recordemos que Felipe había llegado a Samaria a causa de la persecución que sufrió la iglesia a raíz de la muerte de Esteban. Y yo puedo inferir que Felipe vivió momentos desesperantes, momentos en que su fe fue probada. Eso quiere decir que nosotros como cristianos somos obedientes, pero esto no quita de que usted y yo venga la duda, venga las situaciones difíciles, pero usted, como sabe en quién ha creído y quién lo llamó, permanece. Alabado sea el Señor. Felipe había experimentado lo que Jesús dijo en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículos 16 y 17, Reina Valera del 1960, donde dice: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Es el Espíritu Santo el que nos da las fuerzas para seguir hacia adelante sin importar los obstáculos que enfrentemos. Gloria sea el Señor. Quiero decirte en esta mañana, amado hermano y hermana, amigo, amiga que está aquí en este templo, no estás solo. No estás solo. Dios está contigo. Dios está contigo. Alabado sea el Señor. Mientras Felipe iba en esa obediencia por la ruta trazada por el Espíritu, vemos que Dios no hace acepción de personas. ¿Por qué? La Sagrada Escritura dice que este hombre etíope, eunuco, vino a Jerusalén para adorar. Esto está en el versículo 27. Ya dije que era de Hechos, capítulo 8. Manténgase ahí. Gloria sea el Señor. El comentarista bíblico Mundo Hispano, tomo 18 del libro de los Hechos, señala que el eunuco venía de Etiopía. Esta raza era semita y era un hombre de color. Etiopía está en África, al sur de Egipto. Etiopía también se le conoce como Cus. Y esto lo vemos en el libro de los Salmos, capítulo 68, versículo 3, nueva versión internacional. Y en el libro del profeta Jeremías, capítulo 38, versículo 7, nueva traducción viviente. La palabra etíope quiere decir hombre de rostro tostado o quemado por el sol. Y también señala este comentario bíblico que su condición de eunuco hay que tomarlo literal. O sea, que este hombre había sido castrado.
También señala este comentario bíblico que se llamaban eunucos a quienes servían en las cortes. Era un título. Y punto y aparte, la Biblia de Estudio, Reina Valera, revisada en el 2018, dice que para el primer siglo el término eunuco pasó a ser un título para importantes oficiales políticos y militares del gobierno. Este eunuco era prominente, devoto genuino, ya que había ido a Jerusalén para adorar. También fue diligente buscador de la verdad. Y recuerden, este eunuco viajó de África hasta Jerusalén. Tuvo que hacer un gran recorrido, gloria sea al Señor. Este etíope era un ministro de finanzas o administrador de los bienes privados de la reina Candace, que este nombre genérico para las reinas de Etiopía. No era que se llamaba así, sino que ese era un título. O un guardián del harén. El etíope era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios y fue a Jerusalén para adorar. Esta palabra temeroso de Dios se aplica a un grupo de gentiles que fueron atraídos por el judaísmo. Número 1, por su énfasis en el monoteísmo. Número 2, su alta moralidad. Y número 3, sus enseñanzas éticas. Recordemos que la mayoría del pueblo gentil era politeísta, adoraban a muchísimos dioses. Así que Israel era ese pueblo que era monoteísta y que solamente adoraban al Dios verdadero. Y por ende, por sus leyes, pues había muchas leyes, ¿verdad?, moral y sobre la ética. Así que muchos pueblos paganos se hacían, ¿verdad?, parte de la congregación judía, y se convertían en prosélitos. Y el pero es que para ser prosélito, ellos tenían que cumplir, el gentil, con unos requisitos. Número 1 era que tenían que circuncidarse. Número 2, tenía que ir por el bautismo judío. Y número 3, el ofrecimiento de ciertos sacrificios. El ser prosélito significaba que ellos también eran parte del pueblo de Israel. Pero ¿qué ocurre? La palabra nos habla que tanto el etíope como Cornelio eran de este grupo de los temerosos de Dios. Cuando buscamos nosotros en el libro de Deuteronomio, capítulo 23, versículo 1, este eunuco no calificaba para ser un prosélito. No calificaba por su condición. Pero ¿qué pasa, mis hermanos y mis hermanas? Esta restricción que había dentro del pueblo judío no aplicaba en esta iglesia naciente. Aleluya. Jesús, al morir en la cruz del Calvario para redimir al ser humano, no puso cláusulas negando la salvación. No puso cláusula, este sí puede ser salvo y este no puede ser salvo. La epístola a los Romanos, capítulo 10, versículo 9, versión Nueva Traducción Viviente, dice: si declaras abiertamente que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Así que Dios no hace acepción de personas. Alabado sea el Señor. Dios, en su soberanía, conociendo el corazón del etíope, envía a Felipe a su encuentro para darle una oportunidad de salvación. Si tú que estás aquí en esta mañana no has aceptado a Jesucristo como Salvador personal, hoy es esta mañana de que te encuentres con Jesús, que acepte ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario para darte la redención.
Gloria sea el Señor, gloria sea el Señor. Mientras otras religiones ponen, ¿verdad?, en sus posturas sacrificio, hay que hacer un montón de cosas para probar que usted desea ser salvo y aceptar esa fe. Jesús lo hizo por ti. Me regaló la salvación. Y lamentablemente veo mucho pueblo haciendo rituales para adquirir una salvación cuando ya la salvación es gratis. Lo único que usted y yo tenemos que decir que acepto a Jesús como mi Salvador personal. Acepto que tú eres el Hijo de Dios, que tomaste mi lugar en la cruz del Calvario y me redimiste con tu sangre preciosa. Y vivir para Él, nada más. Nada más, gloria sea el Señor. Y Dios, conociendo ese corazón de ese hombre eunuco, envía a Felipe, pero no le dice a Felipe para qué iba. Gloria sea el Señor. Él fue entretejiendo la historia para que el eunuco le conociera. Gloria sea el Señor. Podemos leer en las Escrituras que el eunuco iba de regreso a su casa después que fue a adorar a Jerusalén. ¿Saben qué ruta tomó? Pues claro, la ruta que Dios le dijo a Felipe que tomara. Gloria sea el Señor. El eunuco no iba poniéndose al día de que mira los trabajos que yo dejé inconclusos porque tuvieron que pasar tiempo, porque de África, donde está Etiopía, llegar hasta Jerusalén es un largo trayecto. Él no se iba, ¿verdad?, a decir que eso es lo que tengo que hacer y no, nada de eso. Gloria sea al Señor. Dice la palabra que él iba leyendo el libro del profeta Isaías y lo hacía en voz alta. Gloria sea el Señor. Sí, según la Biblia de Estudios Reina Valera, revisado del 2018, dice que el carro mencionado en esta porción bíblica probablemente era tirado por bueyes. Cuando yo leí esta porción bíblica me chocaba un poquito. Y yo decía, ¿cómo es? Porque yo todo me lo imagino. O sea, yo voy leyendo y yo soy de las que me hago toda, ¿verdad?, la peliculita en la mente. Yo voy imaginándome todo lo que yo voy leyendo. Y siempre me chocaba el hecho que yo decía, pero si el eunuco iba leyendo y cómo Felipe le pudo escuchar, aunque fuera en voz alta, porque si iba a un caballo, pues, y entonces le dijo, arrímate, móntate, pues era un carro, pero entonces montado también en un carruaje, en los caballos más ligeritos. Así que yo dije, pues es probable, sí, es probable que fuera tirado por bueyes, probablemente, dije, ¿verdad?, que dice el comentario de la Reina Valera revisada del 2018, y también señala que a lo mejor formaba parte de una caravana que viajaban en la misma dirección, avanzando lentamente por el camino. Recuerden que para este tiempo ni habían autopistas, ni habían trenes, ni habían Uber, ni habían taxi. Esto era a carreta, a caballo, a camello, ¿bien? Y abundaban mucho las caravanas, porque las personas se protegían en grupo, porque eso de pillo no es de ahora. Bien, eso no es de ahora. Eso es, la gente le gusta lo ajeno. Así que para protegerse iban en caravana. Así que todo esto es probable. El Espíritu, ¿verdad?, le dice a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Porque Dios conoce la necesidad de todos nosotros. Yo no sé con qué necesidad tú viniste en esta mañana. Yo no lo sé. Quizás viniste gozoso y gozosa, pero viniste con una preocupación. Dios lo sabe. Dios sabe qué es lo que te aqueja, cuál es tu preocupación. Y Dios conocía el corazón de ese
eunuco que lo amaba de todo su ser. Alabado sea el Señor. No podemos olvidar que este hombre tenía una necesidad de ser salvo. Pero dentro de lo que él, aunque adoraba a Jehová, a Dios, todavía le faltaba algo más. Le faltaba algo más. Porque ya el misterio de la salvación ya había sido revelado. Así que ya no era por los rituales, ya no era por la muerte de los corderos. No, porque ya esa época cumplió su cometido. Ya ese misterio fue revelado. Jesucristo murió en la cruz del Calvario y ahora la salvación incluía a todo el mundo que quisiera ser salvo. Así que este eunuco que viajó desde Etiopía, África, hasta Jerusalén a adorar, Dios lo había visto. Dios había visto su corazón. Así que procuró que este corazón tuviese un encuentro con Él. Un encuentro verdadero. Gloria sea al Señor. Dios provee entonces de que Felipe fuera por este camino, se encontrará con el etíope. Y a todo esto vuelvo y repito, Felipe no sabía por qué Dios le había dicho, cógete este caminito. Él fue obediente e iba siguiendo las instrucciones que el Espíritu le iba dando. Gloria sea al Señor. Así que cuando Él le dice, el Espíritu, acércate y júntate a ese carro, Él lo hizo. El teólogo y escritor Archibald Thomas Robertson dice que la lectura personal en alta voz era una práctica común en Oriente. O sea, que él no estaba haciendo nada raro. Si ¿verdad? Algunos habían leído ya esta porción bíblica y le chocó a Dios porque él iba leyendo en voz alta, porque es una costumbre de esa época. Gloria sea al Señor. Es probable que el eunuco hubiese comprado este rollo de Isaías en Jerusalén y estaba leyendo el texto griego de la Septuaginta, que es la primera traducción de la Biblia al griego. Esto lo dijo el escritor Archibald Thomas Robertson. Así que Felipe le hizo caso al Espíritu y comenzó a escuchar lo que él le estaba leyendo. Así que la pregunta obligada para este judío hacia el etíope, porque mire, se notaba que no era del barrio, porque era negrito. Así que él sabía que no era judío. Así que la pregunta obligada era, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Sabemos que al etíope ser de otra cultura no tenía gran conocimiento de la Torá, o sea, del Antiguo Testamento. Aunque el etíope iba leyendo al profeta Isaías, mire, mi hermano y mi hermana no entendía nada. No entendía nada. Y lamentablemente así hay muchos que leen las Sagradas Escrituras, pero no entienden lo que están leyendo. Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14, dice: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locuras y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Muchos no leen, muchos leen, pero no entienden porque no son personas espirituales. Y sabes, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 21, nos dice, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. O sea que el autor de las Sagradas Escrituras es Dios. Y un hombre
hombre carnal no puede discernir las cosas espirituales. Aleluya. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor, tenemos que buscar de Dios. Tenemos que buscar de Dios. Es necesario entender las Escrituras porque ella es el manual de vida para el creyente. Si tú eres cristiano, ¿cómo es que tú no conoces de las Sagradas Escrituras? No entiendo. ¿Cómo es que decimos, yo le sirvo a Dios, yo busco a Dios de todo mi corazón, yo lo amo? Pero si tú no lees las Sagradas Escrituras, tú no lo conoces. Porque es a través de la Escritura, de las Sagradas Escrituras, que yo conozco a Dios y conozco qué es lo que Dios tiene para mí. Dice las Sagradas Escrituras, la segunda epístola de Timoteo, a Timoteo, capítulo 3, versículos 16 y 17. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Dios la hizo. Es el autor. Utilizando hombres que fueron inspirados por el Espíritu Santo. Dice, y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios, el hombre, usted y yo, mujer, sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Es necesario conocer las Sagradas Escrituras. Si queremos disfrutar de la vida eterna, además de aceptar a Jesús como Salvador personal, debemos leer y entender las Escrituras, porque ahí se encuentra el propósito de Dios para nuestras vidas. Tanto es así que el Evangelio según San Juan, capítulo 5, versículo 39, nos hace un llamado y nos dice, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ella tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Si somos creyentes, somos cristianos, estamos obligados a leer las Sagradas Escrituras. Aleluya. Y saben, el etíope estaba leyendo una porción escritural donde el profeta Isaías revelaba la misión vicaria del Mesías sin haber ocurrido. Aleluya. El etíope, un temeroso de Dios, no sabía ni se imaginaba por su mente que Dios, el creador del universo, en su infinito amor y misericordia, había concertado una cita con él para revelarle ese misterio de la salvación. Aleluya. A través de su Hijo Jesucristo. Por eso envió a Felipe a su encuentro. Esta interacción entre Felipe y el etíope se da con la pregunta, ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Aleluya. Pero el etíope no entendía. Y saben, siempre es necesario que un Felipe nos explique las Escrituras. ¿A cuántos les gustan venir a las escuelas bíblicas? Pues si yo no entiendo la palabra y me dice, hermana Wandy, yo amo a Dios, yo oro, yo ayuno, pero leo la palabra, no la entiendo mucho. Entiendo algo, pero no mucho. Y no vienen a la escuela bíblica. Perdónenme, con mucho respeto se lo estoy diciendo, estoy en el altar. Con mucho respeto.
Con mucho respeto, yo me puedo hacer la madrugada del siglo para ir a mi cita médica, porque no quiero salir tarde. Salgo a las 2 de la mañana y espero horas allí de pie en ayuno. Mas, sin embargo, para la escuela bíblica, ay, tengo sueño. Ay, no, yo voy el otro domingo a coger la clase bíblica. Y quiero que Dios me hable y quiero ser instruido en la palabra. Pero ¿cómo? Si tenemos personas que te ilustren en las Sagradas Escrituras, pero estoy dando y dando. Usted tiene que hacer su esfuerzo. Tenemos que obligar nuestra carne, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Yo me tengo que obligar, porque la carne es durita. Y lo otro es, ¿sabes qué? El enemigo sabe, si no lo reprenda, que si tú te espuelas, vamos a decirlo así en el argot boricua, en las Sagradas Escrituras, va a tener a un guerrero, a una guerrera en contra de él. Así que a él lo más que le importa es que tú no vengas a la escuela bíblica, ni a estudios bíblicos, ni te ilustres tampoco en las Sagradas Escrituras, sino que te contentes con los domingos, con la palabra que se te da. Exacto, con mucho respeto. Con mucho respeto. Pero ¿entienden lo que es? Vamos para el cielo. Vamos para el cielo. Somos cristianos. Pero como todo se nos da, como todo es gratis, pues eso no es nada. Eso no es nada. No hacemos nuestro mayor esfuerzo. Y mira, hermano, tenemos muchas personas, muchos hermanos, muchas hermanas, situaciones difíciles. De enfermedad, de ¿verdad? Las cosas familiares, de trabajo. Sí, nos cuesta. Nos cuesta. Pero el Señor ve eso. Así como Dios vio al etíope, ese amor que él sentía por él y que no podía ser un prosélito, porque era un eunuco. Y según la ley, él no cualificaba. Pero aún así era temeroso de Dios. Era temeroso de Dios. Así que Dios concerta esta cita para revelarle y decirle, ya ese misterio de la salvación fue revelado y tú cualificas. Tú cualificas para la salvación. Tú cualificas para ser hijo de Dios. Con todos los privilegios. Con todos los privilegios. Aleluya. Alabado sea el Señor. Pero como no entendía lo que estaba leyendo, fue necesario que Felipe llegara hasta allí para que le explicara qué era lo que le estaba leyendo. Aleluya. Esta porción bíblica nos hace ver que es necesario estudiar y enseñar las Escrituras. La epístola a los Efesios, capítulo 4, versículos 11 y 12, dice: y él mismo dio a unos los apóstoles, otros los profetas, otros los evangelistas y otros los pastores y maestros. Ahí. ¿A fin de qué? ¿Para qué son estos ministerios? A fin de equipar completamente a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. O sea que los maestros están para enseñar verdades bíblicas. Porque muchos llegamos hasta una área, otros llegamos a otra área. Y es necesario los maestros para que nos ilustren y nos enseñen. Alabado sea el Señor. La Biblia de Estudio Reina Valera del 2018 nos dice que Felipe fue empujado por el Espíritu. Me encantó esta frase, ¿verdad? Que él fue empujado porque él fue obediente a todo lo que el Espíritu le dijo. Él hizo caso.
pero él no sabía para qué iba. Así que cuando él escucha que este etíope está leyendo el libro de Isaías, no sabía, no entendía la palabra pregunta. Ay, Dios mío, me enredé. La pregunta que tenía, ¿verdad?, que hacer. ¿Entienden lo que lees? Él le dice, no entiendo. Así que fue empujado porque, vente, siéntate, enséñame. Aleluya, aleluya, gloria sea el Señor. Así que dice el comentario de la Biblia Reina Valera: Felipe fue empujado por el Espíritu, le habló al etíope acerca de la profecía de Isaías, explicándole las palabras proféticas sobre Cristo. Felipe le fue contestando cada una de las preguntas que este etíope tenía. Y lo que él estaba leyendo, ¿verdad?, este etíope, era Isaías capítulo 53, donde el profeta Isaías hablaba sobre esa misión vicaria del Mesías, sobre esa redención que Dios le había provisto al ser humano, pero que todavía no estaba, sino que él la profetizó. Cuando la lee el etíope, ya esa profecía había tenido su cumplimiento. Alabado sea el Señor. Y es Felipe quien le aclara todas esas dudas que tenía ese etíope y le hace ver que esa profecía se había cumplido con Jesús de Nazaret. Alabado sea Cristo. Oye, mi hermano y mi hermana, es imperativo, es obligatorio que como cristianos tengamos el Espíritu Santo para entender las Sagradas Escrituras. El Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 26 nos dice: mas el Consolador, el Espíritu Santo, al quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. Necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Cuando usted acepta a Jesús como Salvador personal, el Espíritu Santo viene. Dios mismo viene y hace morada en nosotros. En el Antiguo Testamento, el arca, ahí estaba depositada la presencia de Dios. Y cuando los profetas hablaban palabra de Dios, venía el Espíritu Santo, se depositaba, daba la profecía y se iba. Mas en la gracia, todos los hijos de Dios, todos los que acepten a Jesús como Salvador personal, automáticamente es sellado con el Espíritu Santo. Así que el Espíritu Santo nos abre los ojos espirituales. Y recuerde esto, mis amados hermanos y mis amadas hermanas. Aceptamos a Jesús como Salvador personal. No le conocíamos. Y a través de las Sagradas Escrituras vamos conociendo a Dios. ¿Quién es Dios y lo que Dios espera de mí? Y es el Espíritu Santo quien nos va abriendo nuestra mentalidad espiritual. Pero bien grande. Si yo comienzo a leer las Escrituras y agarro lo que me interesa y lo que no, ¿cómo vamos a crecer espiritualmente? O si yo agarro las Escrituras y en base a mi experiencia de vida, a mi personalidad, yo la voy interpretando, eso tampoco se vale.
¿Me hago entender? Hay que estar lleno del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo nos va revelando, nos va enseñando. Y sabes qué, hermano, cuando esa palabra está en nosotros, nos los hace recordar. Cuando Jesús fue tentado en el desierto, citó la palabra. El Espíritu Santo le hizo recordar. ¿Cuántas veces usted está en situaciones y viene un texto a su mente? Eso llegó ahí porque el Espíritu Santo te lo hizo recordar. Cuando estamos en desesperación, cuando estamos en situaciones que necesitamos una toma de decisiones y usted dice, Señor, ayúdame, y te llega una palabra, te habló, te hizo recordar. Por eso es importante, mis hermanos y hermanas, llenarnos cada día de su Espíritu Santo, de Dios. Somos sellados, pero necesitamos esa llenura del Espíritu Santo. Alabado sea el Señor. Miren, el apóstol Pablo nos dice en 1 Corintios capítulo 2, versículos 9, 10, 12 y 13. De esta manera. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni el oído oyó, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún las profundidades de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha otorgado gratuitamente. Lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Palabras profundas. Palabras profundas. Por eso tú y yo necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Y cuando hablamos llenos, es que estamos hasta el tope. Es necesario llenarnos del Espíritu Santo para seguir entendiendo cada día más y más las Sagradas Escrituras. Porque mire, mi hermano, cada vez que usted y yo leemos las Sagradas Escrituras, Dios nos va revelando más cosas. A veces decimos, wow, mira este versículo, yo no lo había visto de esa manera y lo leí hoy y me habló de esta manera. Porque usted tenía necesidad. Y la palabra es viva y eficaz. Penetrante, más que una espada de dos filos. Así que como la palabra es viva, esa palabra te va ministrando. A veces nos quejamos, Señor, ¿dónde tú estás? ¿Qué es lo que pasa? Sí, pasamos situaciones así, pero has recurrido a las Sagradas Escrituras. A buscar ese pan espiritual para que Dios te hable, Dios te ministre. Porque Dios conoce tu necesidad. Ore. Y dígale, Señor, tengo necesidad de ti. Ministrame, háblame. Porque de aquí lo que llega el domingo. Háblame. Tú conoces mi condición. Háblame, ministrame. Mire, la profecía más certera es las Sagradas Escrituras. No te va a mentir. Tenemos que poner a leernos, a leer las Sagradas Escrituras. Tenemos que usted y yo hacer ese esfuerzo y decir no. Porque mire, la carne a veces no quiere que leamos. A veces estamos tan ofuscados con el diario vivir que decimos, ¿qué rato voy a tomar para leer la Biblia? Pero si usted hace el espacio, lo va a encontrar.
Se levantó, hizo sus cosas. Voy a leer por lo menos 2 versículos, 3 capítulos. O un capítulo. Empiece. Cójale el gusto a la Biblia. A las 12, mi celular, ahí tengo las Sagradas Escrituras. Y yo voy almorzando leyendo. Almorzando y leyendo. Y sigo apuntando textos y demás en una esquina. Va a mi escritorio, tengo un montón de citas bíblicas. Porque es que a veces el afán nos gana. El afán nos gana. Pero yo tengo que también hacer mi esfuerzo. Porque si yo quiero llegar al cielo, aunque la salvación es gratis, yo tengo que pagar mi precio. Yo tengo que pagar mi precio de búsqueda. Interactuar con Dios a través de la oración de las Sagradas Escrituras. Pero si usted no lo hace, pasa cualquier cosita, miren, nos lleva. Nos perdemos. Tenemos que cimentar, echar raíces en Dios. Y una de las formas para echar raíces en Dios es conocerlo a Él. ¿Y cómo yo lo conozco? A través de las Sagradas Escrituras. Gloria sea el Señor. Cuando esa palabra, dirigida por el Espíritu Santo, llega a un terreno fértil, esa palabra germina y nace. Y eso fue lo que le pasó al eunuco con Felipe. Felipe, gloria sea el Señor, le habló, le ministró y utilizó esa porción bíblica que él estaba con esa duda, que no entendía, de Isaías capítulo 53. Y él comenzó a explicarle. Yo me imagino a Felipe, sí, pues ¿sabes qué? Bien fogoso. Bien fogoso, hablándole sobre las Escrituras. Porque es que cuando una persona está llena del Espíritu Santo y comienza a hablar de las Escrituras, es que se nos nota. Se nos nota. Eso se refleja, gloria sea el Señor. El oyente va captando esas palabras que tú le estás hablando de las Escrituras. Porque es que ese espíritu que está en ti va tocando ese corazón. Va tocando esa vida. Y el etíope fue impactado por las palabras de Felipe. ¿Y sabe qué fue lo que ocurrió? Dice las Escrituras que Felipe y el eunuco llegaron a un lugar donde había agua y el eunuco dijo, aquí hay agua. ¿Hay algún inconveniente que sea bautizado? Porque yo no podía ser prosélito por mi condición de eunuco. Pero aquí hay agua. Y según lo que tú me explicaste, yo cualifico para el reino de los cielos. Aleluya. Felipe les respondió, siempre y cuando creas de corazón, no hay nada que lo impida. Y la respuesta del eunuco no se hizo esperar. Dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Así que inmediatamente mandó a parar el carro. Los dos bajaron del agua y Felipe lo bautizó. Gloria sea el Señor. Sabemos que el bautismo es una señal de identificación con Cristo. Yo muero al pecado y vivo para Cristo. Aleluya. El Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículo 19, dice, por tanto, vayan y hagan discípulos en todas las naciones, bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Este encuentro de Felipe con el etíope provoca que el Evangelio dé un salto de Samaria hasta lo último de la tierra, en este caso, África. Gloria sea al Señor. Una vez que Felipe cumplió con su encomienda, dice las Escrituras que el Espíritu arrebató a Felipe. En palabras nuestras, el Espíritu Santo lo teletransportó. ¿Posible? Usted me dirá, hermana Wandy, ¿eso será posible? Sí.
En una ocasión, cuando estaba en el liderato de AG, de la iglesia pentecostal, uno de los líderes me testificó que después de un culto que él estuvo, iba de madrugada hacia su casa. Cuando él va, habían 2 carros en la carretera así, que él no podía pasar. Así que no era nada bueno. Él dice que el Espíritu Santo lo toma y él empieza a hablarle en lengua y empiezan a hablarle en lengua, y cuando él abre, ya había pasado. Ya había pasado lo de los carros así. Mire, hermano, Dios es bueno. Dios es grande. Dios hace milagros. ¿Y por qué le testifico esto? Porque cuando yo leí, estaba redactando el sermón y me hizo acordar del hermano Tony, que me hizo, ¿verdad? Me testificó esa experiencia. Porque es que cuando andamos en el Espíritu, Dios hace cosas maravillosas. Así que Felipe cumple su misión y el Espíritu Santo lo arrebató, y dice que llegó hasta Azoto. Él cuando viene estaba Azoto, y Azoto era una de las antiguas capitales de Filistea. Felipe siguió predicando hasta llegar a Cesarea. Las Sagradas Escrituras señalan que el eunuco no vio más a Felipe y él continuó gozoso su camino. Y puedo inferir que el eunuco se convirtió en un evangelista, o sea que el eunuco llevó la palabra, llevó la buena de salvación a África, a Etiopía. Todo porque un hombre fue obediente. Gloria sea al Señor. Fue obediente a la voz del Señor de vete. Usó un ángel, ve. Él le hizo caso. Gloria sea al Señor. En esta mañana pudimos ver que fue necesario la persecución para que el evangelio se dispersara hacia Judea y Samaria. Vimos que cuando Dios tiene un plan, necesita de nuestra obediencia para ser guiados por el Espíritu, y que Dios no hace acepción de personas. La interacción de Felipe, un hombre judío, con un hombre gentil, el etíope, comienza con la pregunta: ¿entiendes lo que lees? Dios es el autor de las Sagradas Escrituras. Por tal motivo, el hombre, la mujer necesita del Espíritu Santo para entenderla. Además, es necesario que un Felipe nos instruya en la palabra. Gloria sea al Señor. Es importante, como hijos de Dios, como cristianos, que escudriñemos las Escrituras, porque en ella encontramos la salvación del hombre por un Salvador divinamente escogido. Y además las Escrituras nos revelan cómo mantener la salvación a través de la regeneración y la santificación. Pero eso yo lo hago escudriñando las Sagradas Escrituras. Te quiero dejar con esta porción bíblica que dice en la epístola de Santiago, capítulo 1, versículo 5. Si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídasela a Dios. Él se la dará, porque Dios da a todos en abundancia sin hacer ningún reproche. Pídale sabiduría. Espíritu Santo, dame sabiduría para cuando yo vaya a leer las Escrituras, las pueda entender. Dios, dame sabiduría. Voy a hacer mi mayor esfuerzo. Voy a obligar mi carne para asistir a la escuela bíblica. Voy a obligar a esta carne para asistir a los estudios bíblicos, porque tengo que nutrirme de las Sagradas Escrituras. Póngase sobre sus pies. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Gloria sea el Señor. Escrituras abiertas, corazones
ardiendo. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Este primer llamado es para alguien que no ha hecho un pacto con Dios. Para uno que no ha recibido a Jesús como su Salvador personal. Si aquí hay alguien como el etíope, que ama a Dios con todo su corazón, pero todavía no ha dado ese paso de fe, en esta mañana el altar está abierto, porque la salvación es para todos. La salvación es gratuita. Lo único que tenemos que hacer es aceptar a Jesucristo como Salvador personal y decirle: Dios, te recibo. Acepto que Jesús es el Hijo de Dios que tomó mi lugar en la cruz del Calvario para darme la salvación. El altar está abierto, gloria sea al Señor. Este segundo llamado es para ti, querido hermano, querida hermana, que anhelas y deseas un mayor entendimiento, conocimiento en la palabra. ¿Quieres? ¿Entiendes lo que lees? ¿Quieres mayor conocimiento en la palabra? Aquí está el Señor. Aquí está el Espíritu Santo. El Señor nos va a dar sabiduría, porque de eso yo soy testigo. El Señor me ha dado a mí sabiduría, porque yo la he pedido. Así que si no entiendes lo que lees, o si entiendes algo, pero quieres mayor conocimiento en las Sagradas Escrituras, pase al frente. Dios está viendo tu corazón, tu disposición, como el eunuco que viajó desde Etiopía hasta Jerusalén para adorar. Y Dios le envió a Felipe para que le mostrara que donde él estaba leyendo de Isaías 53, ya había sido revelado ese misterio. Señor Jesús, aquí estamos, Señor. Aquí estamos, Señor. Reconocemos que sin ti nada somos. Reconocemos, Espíritu Santo, que necesitamos de ti para entender la Biblia, para entender las Sagradas Escrituras. Espíritu Santo, revélate. Revélate a cada uno de mis hermanos y mis hermanas, de mí. Revélate a mí también, Señor, porque necesitamos de ti. Necesitamos de ti para seguir escudriñando las Sagradas Escrituras y entenderlas. Que cuando abramos nuestras Biblias, ella se haga viva, real, y la podamos entender. Que esa palabra se haga real. Que no sea un libro más, sino que esa palabra cale profundamente. Y esos misterios que están ahí escritos se revelen a través de tu Espíritu Santo a nuestras vidas. Oh Espíritu Santo, aclara nuestros pensamientos. Que esa palabra pueda quedarse ahí en nuestros corazones. Y que la podamos impartir a otros que le haga falta. Oh Espíritu Santo, tu palabra dice: clama a mí que yo te voy a responder y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Por eso hemos pasado aquí al frente, al altar, reconociendo, Dios, que necesitamos de tu Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo que habita en mí me revele tus verdades bíblicas. Y no tan solamente que me revele, sino que yo esté en la disposición de hacer lo que tú quieres que yo haga. Que tú quites de mí lo que a ti no te agrada. Y que tu Espíritu Santo siga depositando en mi vida, en la vida de cada uno de nosotros, Dios, lo que nos hace falta.
Señor, creemos en tu palabra. Creemos, Señor, esta porción bíblica, Señor, de Santiago 1:5, que si alguno quiere sabiduría, que te la pidamos. Dios, deposita sabiduría en cada uno de nosotros, los que estamos aquí en el altar. ¿Sabes qué, Dios? Sé que en las bancas también hay hermanos y hermanas que están anhelando también esa sabiduría para seguir entendiendo las escrituras. Dios, imparte sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret, imparte sabiduría. Imparte sabiduría. En el nombre de Jesús de Nazaret, imparte sabiduría. Creemos, Dios. Creemos, Dios, que todo lo que yo pida en el nombre de Jesús, como dice la Escritura, tú lo vas a hacer. Así que en el nombre de Jesús, te pedimos sabiduría. Danos sabiduría para entender las Sagradas Escrituras. Dame la capacidad de cada día, Señor, hacer lo que tú quieres que yo haga. Crea en mí un corazón limpio. Crea en mí, Señor, que mi mente, Dios mío, sea saturada de tu Espíritu Santo y de tu palabra. Y que esa palabra quede atesorada en mi corazón, germine. Y que cada uno de nosotros, Señor, seamos propagadores de la verdad divina. Todo esto te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, hermano, a leer las Escrituras. A leer las Escrituras y pídale al Espíritu Santo, dame conocimiento, que yo pueda entenderla y yo pueda hacer lo que tú quieres que yo haga. Así que Dios te bendiga, Dios te cuide, gloria sea el Señor. Y llévate el sermón, ¿entiendes lo que lees? Dios te bendiga. Gloria a Jesús. Gloria al Señor. Dios les bendiga, amados hermanos. Hermosa palabra, gloria sea al Señor. Uno la internaliza, gloria sea Jesús. Y ciertamente, amados, dependemos totalmente del Espíritu. La profundidad de la palabra de Dios, ¿verdad? Es tal que nosotros dependemos de Dios totalmente, gloria sea al Señor, para poder, ¿verdad?, comprender la Escritura, gloria sea al Señor. Y cuando Dios también ha puesto la responsabilidad en nuestros hombros de a la misma vez poderla enseñar, de predicar su palabra, gloria sea al Señor, ciertamente, ¿verdad?, dependemos totalmente de Dios. Mire, amados, en esta hermosa mañana nuestro amado pastor no está aquí. Él, ¿verdad?, les ama, gloria sea al Señor, y, ¿verdad?, quiere que sepan que él está en un compromiso ministerial, se encuentra en